Hello again, everyone. Welcome back to the second part of our virtual class. Bueno, seguimos con la segunda parte de nuestra clase virtual. Les quiero mostrar el worksheet, que sería el segundo task que quiero que traten de hacer sobre nuestro tema, que es Inequality and Exclusion. Entonces, como el anterior, acá va a ir su nombre y la fecha. Okay, so we're going to continue talking about inequality and exclusion. Recuerden que nosotros vimos un video donde había una chica que justamente sufría de discriminación por el hecho que era gay, ¿verdad? La discriminaban por su preferencia sexual. Entonces, cuando hablamos de desigualdad y hablamos de exclusión, ¿es la única forma de excluir o de tratar con desigualdad a una persona tan solo por su preferencia sexual? Bueno, sabemos que no, ¿verdad? Que hay muchas formas con las cuales vemos nuestra sociedad excluye a la gente y también los trata con desigualdad. Entonces, lo que tienen acá es justamente eso. Diferentes clases de desigualdad, diferentes formas que las podemos ver en nuestra sociedad. Entonces, it says, look at these pictures. What type of inequality and exclusion can you see? Drag and drop the words below the correct pictures. Entonces, lo que van a hacer, yo quiero que se enfoquen en las fotos. Por ejemplo, la primera, fíjense que del lado derecho hay un perro y del lado izquierdo hay una vaca. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos animales? ¿Por qué uno está aceptado consumirlo como alimento y por qué el otro no? ¿Sí? Ok, piensen en eso. Después miren en la segunda foto. ¿Qué ven? Un chico en silla de ruedas y no hay una rampa, hay escaleras, ¿sí? ¿Qué implica esto? ¿Qué clase de desigualdad ven en esta foto? Look at number 3. A man with a lot of money, a woman not a lot of money. Yes? Number 4, look, you have a priest, hay un cura. Fíjense que hay personas que representan diferentes religiones. ¿Y por qué esta, como podría ser esta o como podría ser cualquiera, tiene una X? Yes? Think about it and you write the right word. Look at this one. It's a man with a sign. A sign is un cartel. And the sign says, in 75 countries, gay love is a crime. In 10, the penalty is death. El cartel que él lleva dice que en 75 países el amor homosexual es un crimen y que en 10 de ellos el crimen está condenado con la muerte. Yes? So think about that picture. Here, another picture. There's houses on the left and houses on the right. What is the difference here? Okay. Picture number 7. Esto es una placa de un lugar real en Texas, se llama El Paso. Esta placa tiene la fecha del 20 de febrero, de 1929. Miren lo que dice la placa. No dogs, no Negroes, no Mexicans. Yes? So, what kind of exclusion do you see here? ¿Qué clase de exclusión ven acá? ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer una vez que miran, piensan, miran estas fotos, van con el mouse o con el dedo desde el celular, van a agarrar, por ejemplo, supongamos que quiero empezar con esta, ¿sí? Entonces, voy a hacer clic acá donde dice species y la voy a mandar a donde a mí me parece que va, por ejemplo, species. No les voy a decir la traducción porque quiero que la busquen ustedes en el diccionario, por eso las palabras también aparecen acá, ¿verdad? Pero fíjense que las palabras son disability, religious, race, sexual orientation, gender, la que puse acá abajo, species, and social. Yes? So, you grab what you think
and you drop. You grab and drop. Yes? Okay. And the next thing you do, fíjense en la segunda pregunta que les dejo. ¿Sí? Can you think of other forms of inequality and exclusion? Acá yo les dejé varias fotos con las cuales van a trabajar y pensar a qué clase de exclusión refiere, ¿verdad? Pero también quiero saber si a ustedes se les ocurre o saben de otras clases de desigualdad o de instancias de exclusión que pueden ver. So, think about other ones and write. Yes? And then here, use the dictionary for the translation. Yes? Okay, great. When you finish, don't forget to click here. Yeah? Okay, great. Les vuelvo a repetir que si hay alguna duda de cómo hacer el ejercicio o alguna duda en general sobre nuestro tema, me dejan un comentario en Classroom y les voy a contestar en breve. Yes, thank you. See you next class. Bye-bye.